Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula. A internet às vezes falha, então a gente espera um momento e logo depois a gente continua. Se tudo não voltar, a gente marca para um próximo horário, ok? Se por um acaso acontecer de que num próximo horário algum dos colegas não puderem estar presente, não se preocupem, tá? Como todas as aulas são gravadas, eu faço questão de disponibilizar para vocês dentro da plataforma, tá bom? Então não tem nenhuma perca. Também não conto presença, tá bom? Não precisa preocupar quanto a isso, ok? Bom, a gente vai dar continuidade à aula. Vamos falar aí sobre as generalidades do que é a anatomia, tá? Por definição, anatomia é uma estrutura, não? Morfológica de um organismo. E também é a ciência que estuda essas estruturas morfológicas, né? E como você estuda? Através de sua anatomia, não? Através de cortes e dissecção. Então, se a anatomia, de igual maneira, são estruturas não? Morfológicas, temos hueso, temos músculo, temos órgãos, temos os tejidos, não? Então, todo isso é interessante conhecer, ¿ya? E ter base desse conhecimento de como está formado essas estruturas, não? As estruturas estão formadas a partir de células, não é? Então, o organismo está formado de células. As células formam os tejidos. Os tejidos formam os órgãos. E os órgãos vão formar o que são os sistemas e aparatos. ¿Ok? Y todo eso tiene la función de formar el ser vivo. ¿Ok? Entonces, todo el cuerpo está formado de células. Estas células forman los tejidos forman los órganos forman los sistemas y aparatos, y todo ese conjunto constituye, ¿no? Lo que es el ser vivo. Muy bien. Entonces, en base a eso, tenemos las partes anatómicas, ¿no? La parte anatómica vai estudar a parte mais macroscópica, né, no que são os órgãos. Então, dentro da anatomia, vamos estudar o que é os órgãos, sistemas e os aparatos. A nível de los tejidos, vocês vão estudar dentro de histologia, ¿no? Ou seja, a parte microscópica. E as células, vocês vão estudar dentro de microbiologia, dentro de bioquímica, dentro de citologia, que seria o estudo das células, né? E nós, acá em anatomia, vamos estudar a parte macroscópica, ou seja, vamos estudar os órgãos, os sistemas e os aparatos. Então, em anatomia,
vamos a estudiar, ¿no? Los órganos, vamos a estudiar los sistemas, ¿ya? Y los aparatos, ¿ok? Entonces, esas tres estructuras que nosotros conseguimos estudiar de forma macroscópica, ¿ok? Entonces, claro, para nosotros aprender igual de la forma macroscópica, yo tengo que entender cómo funciona la forma microscópica. A ver, ustedes ya pasaron histología 1, ya pasaron anatomía 1, ya tienen conocimiento de algunas cosas. ¿No ven? Pero estas definiciones de órgano, sistema, aparato, qué es tejido, qué es célula, ustedes tienen que saber, sí o sí, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué es célula? Célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Las células forman los tejidos forman los órganos van a formar los sistemas y aparatos. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros vamos a estudiar la estructura morfológica de un organismo, pero del punto de vista macroscópico. A ver. Muy bien. Seguimos. Para nosotros estudiar lo que es la anatomía, es interesante que nosotros debemos manejar algunas terminologías. Estas terminologías son unas nomenclaturas, ¿ya? Que ha surgido a partir del primer listado del latín, que fue el Acuerdo de Basilea, en Suiza, de 1989. Y en 98 ha salido un listado internacional con las principales nomenclaturas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la terminología anatómica? ¿Ya? No solamente anatómica, sino que las terminologías nosotros tenemos un diccionario propio. ¿Ve? Tenemos el diccionario médico. Es como si fuera una otra lengua. Y es por eso que nosotros necesitamos de un diccionario propio. ¿Ya? Pero los diccionarios son fáciles, no es difícil. Solamente tenemos que aprender lo que es prefixo y lo que son los sufixos. Si nosotros aprendemos qué son los prefixos y qué son los sufixos, es fácil, es facilito. Y el objetivo de estas terminologías es definir, ubicar, ¿no? Localizar y orientar cada parte de una estructura, de un organismo, de una frase, de un lenguaje. La terminología, como ha dicho a ustedes más temprano, economiza palabras, economiza tiempo, ¿no? Porque una palabra puede sustituir como horas de charlas, horas de conversaciones, horas de explicaciones. ¿Ya? Vamos a ver unas. Por ejemplo, esas son terminologías anatómicas. Por ejemplo, anterior. ¿Qué sería anterior? Aquí va a tener un muñeco. ¿Ya? Tiene el muñeco. Ya. Vamos a hacer una panza. Ya, vamos a hacer una panza acá. Ya, ahí tiene su panza. Sus manos, a ver. Ya, muy bien. Lo que está por adelante del muñeco, lo que está por adelante, nosotros vamos a llamar de anterior. ¿Ok? Lo que está por atrás, nosotros vamos a llamar de
posterior. ¿Ok? Entonces, sería anterior y posterior. Siempre vas a tener palabras que son opuestas, ¿ya? Por ejemplo, son antagonistas. Anterior y posterior. Anterior quiere decir la parte ventral del vientre, o sea, la panza. Aquí está la panza, por adelante. ¿No ven? Si está por atrás, o sea, si está en la espalda, está en las costas, es posterior. Entonces tenemos anterior y posterior. Si dividimos el muñeco en dos partes, ahora en el medio, igualmente, la parte de arriba va a ser superior, ¿ya? Y la parte de abajo va a ser inferior. Entonces tenemos la parte superior y la parte inferior. Entonces tenemos superior y tenemos superior. También tenemos, por ejemplo, caudal y craneal. La parte caudal significa con el miembro inferior, o sea que está perto, cerca del miembro inferior. Y si es craneal es porque está cerca de la cabeza. Por ejemplo, el cuello, o sea, el pescozo, es próximo de la región craneal. O sea, es una afirmativa verdadera. O sea, el cuello, el pescoço, está perto da cabeça. Certo, verdadeiro. Ahora si yo digo los pies es craneal, no está bien, ¿no? O sea, los pies está más cerca, está más perto de la región caudal. Región caudal, o sea, lo que está por los miembros inferiores. También tenemos, por ejemplo, medial y lateral. ¿Qué sería medial? Vamos a dibujar acá. Ya. Aquí tenemos un tronco, ¿no ven? Lo que está en la parte media, o sea, que está en la mitad de eso, nosotros vamos a llamar de medial. Entonces vamos a poner una línea imaginaria acá, en el medio. Si está en el medio, nosotros decimos que es medial. ¿Ok? Decimos que es medial. Si está para los lados, sea para la derecha, sea para la izquierda, decimos que es lateral. ¿Ya? Entonces va a ser lateral izquierda y va a ser lateral derecha. ¿Ok? También tenemos la opción, ¿no ve? De la parte media, tenemos la lateral. Por ejemplo, los hombros son lateral a la cabeza. Sí, son lateral porque ellos están en la lateral del cuerpo. Y ahí puede ser lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Ok? También podemos tener lo que es proximal y lo que es distal. Tenemos, por ejemplo, el muslo. Tenemos la rodilla y tenemos la pierna. O sea, tenemos aquí coxa, ¿no? Que es muslo. Tenemos la rodilla, la patela. O sea, la rodilla es proximal del muslo. Entonces tenemos aquí la rodilla y la rodilla va a ser proximal del muslo. O también puede ser que sea la rodilla sea distal del pie. Imagina que tenemos un pie acá. Entonces,
La rodilla es distal. O sea, ¿qué es distal? Es longe, lejos. Entonces la rodilla es distal del pie, pero es proximal de la rodilla. ¿Ok? También tenemos lo que es superficial y profundo. Imaginemos que tenemos una piel, tenemos una lesión. Esta lesión puede ser superficial. O, por ejemplo, la piel, que es un órgano, es el órgano más superficial del cuerpo. O sea, es el órgano más superficial que está en la superficie. O entonces la lesión es superficial. O yo puedo tener incluso una lesión que es profunda, ¿no es? Puedo tener una lesión superficial o entonces una profunda. ¿Ok? También puede tener lo que es interno y externo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un pulmón. Ahí tenemos unos pulmones. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos estructuras, el lóbulo, por ejemplo, hay lóbulos, ¿no? Yo puedo decir que los pulmones son órganos internos. Perfecto. ¿Por qué? Porque está dentro de la caja torácica. Perfecto. Ahora también puedo decir que las orejas, ¿ven? Tengo una oreja. Yo puedo decir que una oreja es un órgano externo. ¿No ven? O simplesmente eu puedo tener, por ejemplo, un corazón, ahí está el corazón. Yo tengo estructuras que son internas del corazón y tengo estructuras que son externas. ¿No ven? O yo tengo, por ejemplo, un riñón. Yo tengo un riñón. Yo tengo estructuras que son internas del riñón y tengo estructuras que son externas. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de interno y externo. Ya saben. Tenemos ipsilateral y contralateral. ¿Qué sería eso? Ipsilateral. Un ejemplo. Ipsilateral quiere decir que es del mismo lado. ¿Ya? Ipso quiere decir homo. Homo quiere decir igual. O sea, si yo digo que hay una lesión ipsilateral, por ejemplo, en una pierna, ¿ve? Imagina que tengo una pierna acá, tengo otra pierna acá. Yo digo que tengo una lesión ipsilateral derecha. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí mi pierna de la derecha, tengo acá mi pierna de la izquierda. Yo digo que tengo una lesión ipsilateral derecha. O sea, significa que hay una lesión en la pierna derecha. ¿Ven? Ahora se digo que es contralateral. Se digo que es contralateral, por ejemplo, hay una lesión contralateral izquierda. Yo pongo acá, izquierda. Significa que hay una lesión de las mismas características que yo he descrito, pero en el lado opuesto. O sea, si yo estoy diciendo que en la izquierda, que significa que es en la derecha. E mira como é interessante, olha só como é que é interessante nós dominar bem o que é as nomenclaturas. Por exemplo, vamos poner um exemplo acá. Paciente, 20 anos de edad, sufre um acidente. ¿Ya? Sufre um acidente. E ele médico, seu médico tratante, indica
¿ya? Indica como tratamiento en la pierna ipsum lateral derecha, él va a indicar curativo. Hay lesiones, él indica curativo. ¿No ven? Ahí tiene su pierna ipsum lateral derecha, o sea, tengo la pierna derecha. Ahora, en la pierna, él escribe en el prontuario médico, en la pierna contralateral, él está indicando que el tratamiento va a ser una amputación. ¿Ven? Pone así, en la pierna contralateral indica amputación. Si nosotros no sabemos qué es contralateral, vamos a hacer cagada, ¿no ve? O sea, vamos a amputar una pierna que está bien. ¿Y cuál sería la pierna contralateral de la derecha? O sea, la pierna lateral derecha es hacer curativo. Pero en la pierna contralateral indica amputación. O sea, que es en la pierna izquierda. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Ok? Entonces, hay la diferencia entre ipsum lateral, que es el del mismo lado, y contralateral, que es en la posición contraria. Hay otras áreas también, ¿no? Por ejemplo, como ulnar. Si yo digo región ulnar, quiere decir del lado del cúbito. Si yo digo peroneo, que es del lado del peroneo. Si yo digo sural, quiere decir que pertenece o relativo a la pantorrilla. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas, ¿no? Muy bien. Seguimos. Hay también terminaciones combinadas, ¿no ven? Por ejemplo, póstero inferior. ¿Qué significa póstero inferior? Si yo digo que es póstero, va a estar en la parte de atrás, ¿no ven? Imagina que acá es la espalda, o sea, es costa. Ahora digo que es póstero inferior. Si es inferior, yo voy a dividir acá en el medio, ¿no? Esa parte va a ser superior y esa parte va a ser inferior. Si yo digo que es póstero inferior, o sea, la parte inferior de atrás, ¿no? Entonces sería póstero inferior. Y esto de acá sería póstero superior o superposterior. Ya, lo mismo. Otra nomenclatura. Superolateral. Igual. Dibujamos acá la silueta. Ahí tiene el ombligo. ¿No? Ya. Entonces digo que es superolateral. Igualmente voy a dividir acá. Tengo una parte que es superior. Ahora lateral. Divido acá otra vez en el medio. Ahora tengo dos laterales, ¿no? Tengo la lateral izquierda y tengo la lateral derecha. Entonces ya sé que este es superolateral, que puede ser derecha o izquierda. Ahí va a depender del nombre, ¿no? Por ejemplo, el paciente ha sufrido una lesión con arma blanca, con una faca, un cuchillo, en la región del tórax anterior, en el superolateral derecho. Ah, ¿dónde sería el superolateral derecho? Ah, aquí sería. Entonces tengo toda esta área que conforma superolateral derecho. ¿Ven? Inferomedial. ¿Qué sería inferomedial? Por ejemplo,
Tenemos acá un abdomen, ¿no ven? Y tenemos una descripción que dice que es inferomedial, ¿no? O sea, en el medio de la parte inferior. Entonces tengo una parte inferior. ¿Y dónde sería el medio? Acá sería el medio, ¿no? Entonces voy a dividir en partes iguales. Entonces esta área, ¿no?, que corresponde acá en el ombligo, sería la región inferomedial. Y si yo digo que es superomedial, sería en la parte de arriba. Eso ya corresponde al epigastro, o sea, boca do estômago. ¿Ya? Esos son pequeños ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Ahora vamos para ejemplos, ¿no? Términos de relación. Acá tiene algún ejemplo que ustedes van a visualizar ya. Por ejemplo, superior, inferior, anterior. Por ejemplo, superior. La cabeza es superior al cuello. ¿Verdadero o falso? Ya, verdadero. Inferior, ¿no? El pie es inferior a la pierna. Sí, claro. El pie está después de la pierna, ¿no? Entonces es inferior. Los ojos están en la cara anterior del rostro. Del rostro. Claro. Verdadero. Las orejas están en la parte posterior a los ojos. Sí, está en la área posterior, está después de los ojos. El corazón es medial a los pulmones. Claro. Si nosotros miramos anatómicamente, existen los pulmones, ¿no? Existen los pulmones y en el medio va a estar el corazón. Entonces, está en la parte media de los pulmones. Y por eso se llama mediastino. Esta área se llama mediastino. ¿Ok? Los hombros están lateral a la cabeza. ¿Sí? Yo tengo una cabeza, tengo acá una persona, ¿no? Ahí están los brazos, ahí están los hombros, y los hombros están en la área lateral, ¿no? Usted está para un lado de la cabeza. ¿Ya? Entonces los hombros son laterales a la cabeza. El corazón está interno en el tórax. Claro, tenemos el corazón, ¿no ve? Ahí tiene mi corazón. Y alrededor del corazón, ¿qué tenemos? El tórax, ¿no ven? Las costillas. ¿Ok? Las costillas son externas a los pulmones. Claro, yo tengo los pulmones y las costillas están en la parte externa, o sea, está por afuera. Facilito, ¿no? Facilito. Otro ejemplo. La piel es el órgano más superficial. El riñón está en el profundo del abdomen. El cerebro hace parte del sistema nervioso central. Los nervios periféricos salen de la médula espinal. La rodilla es proximal al muslo. Ya, eso ya explicamos, ¿no? Tiene el muslo, la rodilla. Entonces, la rodilla es proximal al muslo. Está perto, cerca. La pleura parietal recubre la cavidad torácica. Ya, vamos a estudiar eso en las siguientes clases, ¿no? La pleura visceral, pleura parietal. La pleura visceral recubre los pulmones. ¿Qué sería la pleura parietal? La pleura parietal es lo que está en contacto con las costillas, ¿ok? O sea, con otros órganos.
Y la pleura visceral es que está en contacto con las vísceras. En este caso, la pleura sería la pleura pulmonar, ¿no? Que está en contacto con el propio pulmón. ¿Ya? Eso sería la pleura visceral, pleura parietal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hablar de planos ahora. ¿Ya? Planimetría. Aprendimos algunas posiciones, ¿no? Son posiciones anatómicas. Además de las posiciones anatómicas, tenemos también los planos y los eixos, ejes, ya que son superficies imaginarias que dividen el cuerpo para facilitar tanto la descripción de su estructura como denominación y también de estudio. Los planos no son superficies imaginarias bidimensionales y los ejes son líneas de cortes unidimensionales. O sea, los planos tienen dos dimensiones y los cortes tienen una única dimensión. ¿Ya? Atento para eso. Seguimos. Los ejes, ¿no? Los eixos. Existe lo que es el eje transversal, el vertical o longitudinal, y existe el antero-posterior. ¿Ya? Es una única dirección. ¿Ok? Una única dirección. Tenemos también los ejes sagital, que es antero-posterior, ventro-dorsal y es en dirección perpendicular a los planos coronales. Se ubica con una flecha que atraviesa el cuerpo adelante hacia atrás. Y a perpendicular, ¿qué es perpendicular? O sea, que es opuesto. ¿Ya? Es opuesto. Si tengo una línea que es transversal y la otra línea es perpendicular, significa que es opuesto. ¿Ok? Los ejes longitudinal es cráneo caudal, o sea, de la cabeza para los pies, superior inferior, o sea, de arriba hacia abajo, es en dirección vertical. ¿No ven? Como este tercer muñeco acá. Perdón, este segundo muñeco. ¿Ya? Se dirige hacia abajo, o sea, empieza en la cabeza, o sea, cráneo caudal, superior inferior, en dirección vertical y se dirige hacia abajo. Desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de la gravedad del cuerpo. El transverso es lateral, o sea, va de un lado al otro, ¿ya? O sea, como este primer muñeco acá. O sea, de un lado a otro. Y es en dirección horizontal y perpendicular a los planos sagital. ¿No ven? Entonces, atravesen esta dirección. Entonces tenemos, ¿no? El eje transverso, que es lateral, atraviesa de una dirección a otra y es perpendicular al plano sagital o longitudinal. ¿Ya? El vertical es cráneo caudal, o sea, empieza en la cabeza, termina en los pies, superior inferior, ¿no? Empieza desde la cabeza, atravesando el eje de gravedad del cuerpo. El anteroposterior es anteroventral o ventrocostal. O sea, empieza desde los ventres en esta dirección y atraviesa para dentro de lo que es la parte posterior, ¿no? Del cuerpo. Entonces, ese sería el eje anteroposterior. Ahora, los planos de secciones, ¿no? Los planos de secciones. Existen los planos sagitales, que son
verticales orientados em sentidos anteroposterior. Existe o sagital média, que passa por el eje longitudinal del cuerpo y divide en la mitad derecha y otra izquierda. Y los parasagitales se encuentran paralelos a los medianos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí como un muñeco y él va a dividir el cuerpo en una parte. Y existen las laterales, ¿no? Las laterales. Entonces la lateral igual va a dividir en otra parte. ¿Ok? Que son los parasagitales. Planos coronales. Los planos coronales son verticales y orientados en sentido transversal. ¿Ya? Divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Entonces va a dividir lo que es la parte anterior y lo que es la parte posterior. ¿No? O sea, divide el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior. Los planos horizontales, como su nombre dice, son planos transversales perpendiculares a los verticales. O sea, tengo los verticales así, de esta manera, y los horizontales son horizontales, ¿no? Divide el cuerpo en una parte superior y otra parte inferior. ¿Ok? Los planos oblicuos, ¿no? Los planos oblicuos no siguen una dirección, sino que ellos no es paralelo a ningún otro, no es perpendicular, ¿no? A ningún otro. Entonces el cuerpo puede ser oblicuo en varias formas, ¿ya? Imagina que esos son cortes, entonces el corte puede ser oblicuo en cualquier dirección, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No tienen pregunta, ¿no? Ya vamos a finalizar. Es rápido. Muy bien. Ya son las 19, ¿no? Ya vamos a encerrar acá. Como tarea para el día de mañana, ya en la parte eh, práctica, tenemos práctica mañana, no, tenemos pasado mañana, ¿no? Miércoles tenemos, cuarta-feira. Ustedes van a buscar cuál es la diferencia entre aparato y sistema, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre aparato y cuál es la diferencia en sistema? Hay una diferencia entre ellos, ¿ya? Y van a aprender cuáles son los sistemas que tiene el cuerpo, ¿ya? Sistema circulatorio, sistema inmunológico, nervioso, muscular, esquelético, linfático, endócrino, tegumentário, articular, digestivo, urinário, locomotor, reprodutor e respiratório. Ok? Então, vocês vão a pesquisar en la siguiente clase, ¿ya? El día miércoles, cuarta-feira, yo le voy a preguntar cuáles son los aparatos, cuáles son los planos, qué es superior, qué es anterior, qué es posterior, ¿ya? ¿Qué es anatomía? Eso va a preguntar. ¿Qué es caudal, medial? Voy a pedir ejemplo, ¿ya? Y esa es la participación de ustedes. Busquen la diferencia entre sistema y aparato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya, si no hay pregunta, nos vamos.
Mañana incluso hay clase, ¿no? A las 9:45. Vamos a seguir avanzando el contenido en la parte teórica, ¿ya? Y la práctica quedamos con esta pesquisa sobre lo que nosotros avanzamos hasta aquí, ¿no? Y la diferencia entre aparato y sistema, ¿ok? Muy bien. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a esse semestre. Tenha uma boa segunda-feira, bom fim de noite já, né? E boa semana, até amanhã, tchau, tchau.